Hola, ellas son Lau y Molly, dos almas que se reencontraron causalmente para compartir con ustedes historias de espiritualidad, saliendo de la rutina y encontrando un ritual en lo cotidiano. Bienvenidos a este episodio. ¡Holi! ¿Cómo están? Adivinen, les tengo una súper noticia. Adivinen quién es nuestro invitado de hoy. No se imaginan este súper invitado que tenemos hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean y escuchen esto. ¡Tachán! Esto me parece, ¿ustedes vieron? Sí, yo creo que Plaza Sésamo. No sé por qué, pero me recordó mucho Plaza Sésamo. ¿No quieres ver cómo se llama? ¿Saben qué? ¿Será que porque el tema va como con el interior un poco? El niño interior. Pues sí, algo así. Entonces, Maravilloso. por eso, mira, tú lo mencionas, Plaza Sésamo, nuestro tema, Sí. nuestros niños interiores, Ajá. como siempre, Bueno, este espacio mágico. Todos saben dónde está, porque está en cualquier lugar. Vamos todos a encontrar el fantástico lugar. ¡Qué diversión! Nada igual. Vamos todos a encontrar donde hay gran felicidad. El fantástico lugar. Plaza Sésamo. Muy bien. Plaza Sésamo. Sí. Plaza Sésamo. hasta lindo eras de niño. No, pero que veas, siempre he sido ¡Qué lindo. lindos! Bueno, el tema de hoy es de esos sueños que se nos coartan de niños. Wow. Esos sueños que nos han cortado, ya sea por una idea preconcebida de los papás, por temas de, no sé, de algo ahí, por trabajar con la abundancia y demás. Entonces, esa es la idea el día de hoy. Me temo que esto se va a poner muy pesado. ¿Será? No es para hacerle ningún reclamo a mi ¿Será que señor está- padre. ¿Será que esta Ajá. niña interior va a reclamar? Uy. No, no es la idea, sino la idea es hablar del tema porque precisamente en estos días me ha llegado mucho ese tema y quise traerlo como por estos días precisamente que estamos del Día del Padre, así que feliz día, señor. ¡Ay, feliz día! Sí. Bueno, yo quiero, como pues nosotros siempre hablamos como de una experiencia personal, ¿no? Para ya entrarnos en el tema, entonces cada uno pues puede contar su experiencia personal con respecto a esos sueños coartados. Yo siento que a mí no me cortaron muchos sueños de niña. Bueno, no, sí, yo jugaba mucho con que era un banco y tenía muchos billetes y contaba mucha plata. Y no he ni contado mucha plata ni tengo un banco. Un banco necesito materializarlo, hecho está. Pero no fue que se me cortara de niña, pues que mis papás me dijeran que no podía jugar con eso o algo así. Más bien al contrario, mis papás siempre me dejaron ser como lo que yo quería ser. Puede ser Sí. quien quiera ser. Sí. Sobre todo don Hernán, pero creo que mi mamá también hizo un muy buen trabajo Sí, por supuesto. en ese sentido. Por supuesto. Entonces, para mi caso, digamos que no tengo nada que reclamar con respecto a ese tema. en específico. A lo demás, ya es otra cosa. No es para otro episodio, o sea, no vamos a tener otro episodio. Y va a ser una terapia. Yo ya me quiero ir. ¿Se te aburrió? No, Sí. porque no O- se puede o hacer tiene- cargo de lo suyo. ¿O tienes miedo de este? No, para nada. No, yo estoy bien, bueno. estoy firme. Entonces, en mi caso, no tengo como un sueño que se me haya coartado, la verdad. En mi caso, yo siento que volvemos al tema, que yo no me acuerdo mucho. Ah, caramba. Lau, ya en un episodio lo hablamos de que yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia, sí sabía que quería hacer como muchas cosas, pero no sé si fue porque me las coartaron que no las hice o simplemente pues porque Pasó. no. Pero realmente yo siento que yo tuve el apoyo de mis papás en muchas cosas, pero así que recuerde cosas en sí como yo quería hacer y Ajá. ellos me dijeron no pasa, o sea, Ok. no tengo ese recuerdo, no tengo esa memoria. Sí, mi papá siempre ha sido un poco más
permisivo o sí, que mi mamá siempre era más estricta y más del deber ser, de que debía ser o que era más efectivo, pero no siento que haya sido como obligada o algo, no lo recuerdo, pero no. Ok, Entonces digamos que por ese lado, pues bien. como experiencia. Pues eso también dice un personal. poco de las personas que somos ahora, ¿no? Sí. ¿Y por qué hablas por mí? No, pero está hablando de las sí, dos. es tu Ah, experiencia. es que Estoy hablando de las dos. Las almas son ustedes. Que tú estés como tanto tiempo no quiere decir Enredado. Que todavía te hago metido No, entre almas, Tan entrometido. Bien. No, yo creo que gracias a las resistencias, yo lo llamo más como resistencias que pudo haber tenido mi papá y mi mamá, creo que gracias a eso yo realicé muchas cosas que no sabía que las quería, pero que las fui encontrando y que me fueron generando una satisfacción. Ujú. Y poco a poco también incluso fui aprendiendo a que mis padres no tenían culpa de nada de lo que pudieran haberme Enseñado. prohibido o dejado de enseñar, etcétera, etcétera, Ujú. porque entendí finalmente que en ninguna cultura y en ningún tiempo de la humanidad nadie ha estado experimentado en ser padre. No, Siempre Y eso lo es lo va- que siempre hemos Sí. dicho, ¿no? O sea, como que los padres van aprendiendo junto con nosotros. Exacto. O Sí, sea, claro, están en es un un camino. camino que recorremos juntos y ellos están aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo. Y es así. Exacto. Sí, como- No hay nada que hacer. Y eso me da pie para recordar algo de lo que dijimos en el primer podcast, que es mi filosofía de Ajá. permitirle a ellas que fueran, sencillamente, y no entrar en ese preestablecimiento de que yo soy el padre y ustedes tienen que hacer lo que diga yo, Ujú. ¿cierto? Hacer caso. Sino que tú lo dijiste con mucha propiedad y es que nosotros aprendemos. Así como nosotros aprendemos a ser padres, ellos también entran a aprender a ser hijos, Ser hijos como y... me tocó a mí aprender a ser hijo y duré Ujú. mucho tiempo sin comprender que era ser hijo, Sí, claro. Sí. además, ¿no? Sí, porque no es que Claro, sea tan exacto. claro. Y también hubo mucho tiempo donde transité con la necesidad de culparlos a ellos. Sí, claro, y yo siento Culparlos. que todos Todos hemos- pasamos por lo por mismo. esa etapa de Sí. pero ¿por Sí, qué? claro. ¿Qué ¿Qué pasa me con hicieron? ellos? Ajá. Ellos, Ujú. pero no, a la final somos nosotros los que cada alma escoge su padre y su madre. Sí, claro. Y A la además- final nosotros firmamos ese contrato antes de venir al mundo con Exacto. esas Sí. experiencias que vamos a tener junto Sí. con ellos. Sí, es cierto. Sino que al contrario, empecé a comprender que gracias a los padres que yo tuve, fue que me fui formando mi propio criterio, Claro, que a veces no pasa eso también, ¿no? Ujú. O No sea, siempre. es tan fuerte la presencia del padre Sí. que no le permite a sus hijos a construir un criterio propio. En el caso mío creo que eso favoreció mucho, que a razón de que ellos no tenían muchas herramientas, muchos elementos para formarme como hijo, me permitieron a mí más espacio sin que ellos lo quisieran, ¿no? Si no Ok, era por sí. una deficiencia Sí. de ellos, Inconscientemente. inconscientemente, construyeron en mí un espacio para que yo me formara mi propio pero súper me criterio, encanta y ese eso fue camino muy como que interesante de recorriste, mi me parte. parece súper lindo. Sí. Me encanta. Pero bueno, yo siento que no todos tenemos Esa las fortuna. herramientas ni la fortuna de ser como tan conscientes con respecto a ese tipo de, pues, de situaciones y comportamientos cuando estamos chicos, ¿no? Mm, Y digamos que a mí me llegó este tema, fue por escuchar, no sé, estaba escuchando un podcast y escuchaba como el comentario de alguien que les escribió sobre que de niña ella había ido a un circo y había visto todos los actos y había dicho como, wow, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, o sea, tenía 10 años. Y ella dijo como, yo quiero esto para mí, o sea, esto Ya, es lo esto es lo mío, mío. y empezó como a imaginarse todo el tema de los circos y imaginarse como cómo sería, hasta el punto de decirle a su mamá, mamá, yo me quiero ir con el circo, ¿sí? Yo quiero eso para mi vida y me quiero ir con el circo. Y pues evidente su mamá
le dijo como, obvio, no va a pasar. No te vas a Y ir la con eso. mamá nunca le dijo no porque te vas a convertir en jirafa o algo así, o en elefante. Ay, Hernán, eso es un tema serio, de Ah, verdad. perdón. De verdad, estamos hablando de niños y es un tema súper serio. ¿Qué pasa? Y entonces a mí me parece particular no solo la historia, ¿sí? Sino la reacción de los que la estaban contando, que era como obvio, o sea, es que no puede pasar algo diferente. Obvio que la mamá le tenía que decir que no, ¿sí? ¿La mamá se pudo ir con ella en el circo? No, cualquier cosa, pero también es como lo más natural. Es que Es ya, decir, ¿no? exacto, es que ya todos reconozcamos como, ah, sí, no, es que obviamente eso no lo van a Y dejar a los 3 hacer. años uno no sabe qué quiere hacer con su vida. ¿por qué? Eso es lo que decimos todos, ¿sí? Pero mira que a mí me pasa algo muy curioso con mis hijos. Y es que yo he tratado de que hagan lo que quieran. O sea, no es que hacen lo que quieren en todo aspecto, obvio no. Pero si María José ha querido montar patineta, monta patineta. Si ha querido practicar gimnasia, practica gimnasia. Si ha querido hacer curso de lettering, lo hace. Martín igual. ¿Qué quieres hacer? No quiero natación, va a natación. ¿Por qué? Porque yo siento que esas herramientas que yo puedo darle Sí. forjan este camino para lo que él va a querer hacer. Si yo le digo, ay no, pero natación no porque no me gusta a mí, o fútbol sí porque le gusta a tu papá y él no quiere fútbol, yo no lo hago de ese modo. O sea, ¿me entiendes? Entonces siento que esa es como mi contribución a este tema, pues Sí, de que yo completamente. realmente los apoyo en lo que quieren. Ellos si se quieren vestir de azul, pues se visten de azul. De repente solo quieren tenis y no falda, bueno, no sé, cualquier cosa de ese tipo, ellos lo pueden hacer conmigo Sí. libremente y han practicado pues dentro de las posibilidades, ya entramos económicas y Sí, claro. culturales y bueno, un montón de cosas. Ellos siempre han practicado como muchas cosas que les llama su alma a practicar. Ujú. Sí, pero a lo que yo quiero ir es que tanto, o sea, precisamente venimos hablando del tema del alma y demás, Ujú. y precisamente de eso que hablaba yo la vez pasada, de las capas que nos vamos llenando, pues precisamente cuando somos niños es cuando más está nuestra esencia de alma, ¿sí? Ok. Y cuando más sabemos realmente lo que queremos y lo Sí, que somos. Sí. Sí, entonces voy a la niña del circo, que me pareció un Claro. ejemplo súper lindo, además, y voy, por ejemplo, con el mismo, pues yendo en la misma línea, por ejemplo, con Hernán, o sea, Hernán, ¿cuántos niños viendo televisión no han querido decirle a su papá, yo quiero ser actor? Y la respuesta de sus padres habrá sido, no, 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 eso es un medio de marihuaneros, ahí no se consigue plata y Pero se mira que a muere mí de sí me pasó hambre. eso. Ya. Recordé algo, hemos traído los recuerdos. Le hemos despertado, Sí. niña. Oh, Que- él mira, va a llorar, vino- va a llorar, no. va a llorar. tampoco. Y Hernán era como espectador, como cruza el hombro, como, uy, llore. Lloró. Yo- Yo muy pequeña, pues yo no sé, yo tenía como 10 años, tengo ahora ya el recuerdo, yo dije en algún momento que quería ser modelo y mis primos Ok. más que, siento en ese momento, o sea, lo que les digo, ¿no? Mis primos más que mis papás dijeron, no, o sea, ya ese medio es horrible, no sé qué, mi primo estudiaba cine y producción, cine y producción de televisión, sí. Y como no, yo me acuerdo que esa noche me acosté triste, ahí en el sofá triste, porque pues no, porque iba a ser modelo, si Sí. ese medio era terrible. Bueno, y mira que de todas formas ahí se coartó, porque sí, bueno, como claro. que quedó ahí la semillita y finalmente, bueno, estudiaste diseño de moda, que igual tiene que ver con ese Claro, tema. sí. Pero entonces, eso es a lo que voy, que de verdad de niños, o sea, puede ser una bobada, puede ser que yo de niña, de lo mismo, de niña me encantaban los cucarrones y me encantaba cogerlos y no les veía ninguna impresión. Y si mi mamá me dice, suelte eso, que eso es cochino, Cochino, mal, pues ya. que a mí año, no sé si Sí, había claro, sería abogada, estaría en un banco. Sí, trabajando en un banco, pues, si tuvieras el banco mejor, no trabajes en el banco, ten tu propio banco. Sí, o sea, yo preferiría Sí, no eso. sé, hubiera sido otra Yo cosa preferiría diferente, pero además sería una vieja súper amargada, o sea, o triste. Sería. Sí. Sí. Sería.
Hay Ya un después elemento- de quitarme las 11 ya no soy ni amargada ni triste. Hay un elemento maravilloso que hay que creo que tiene que ver mucho con las almas. Yo sigo insistiendo en eso. Y entonces quiero recordar un poco que también hablamos de ese doble cuántico. Yo Sí. creo que cuando este hombre, este físico de fluidos, habla de el doble cuántico, hace un poco de referencia a ese Ujú. niño. De hecho, él tiene un libro donde, para explicar en cómo visualiza él ese doble cuántico, lo hace a través de una conversación de un niño y un adulto. Sí. Ok. Es maravilloso, sería fantástico recomendar eso. Y hay un escritor que a mí me fascina también, que se llama José Saramago, Ujú. y él también hace un relato con respecto a la necesidad que él ha tenido a través de su carrera, o que tuvo durante su carrera, de irse nuevamente a su infancia para poder reconstruirse Sí, a claro. partir de ahí. Y la gran mayoría de su obra está sostenida es básicamente por eso, por Sí, el claro. recuerdo, por la memoria, que es algo bien importante. Ujú. Sí. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de identificar como ese comportamiento de nuestra alma, cómo transita por diferentes épocas, por diferentes tiempos, por diferentes experiencias y todo eso, y cómo se va acumulando y cómo va evolucionando, que fue otra de las cosas que hablamos en el camino, aparece también en ese doble cuántico. Ok. Y el niño realmente, para mí, podría llegar a ser esa alma que nos vigila y que se vuelve ese doble cuántico, Ese niño Sí, interior que siempre está interior, porque vivo. él siempre Porque está es que él vivo. siempre está ahí. Sí. ¿cierto? Cuando vamos a comer algo que nos gustaba de niños, Sí. se siente esa energía y esa felicidad y esa emoción que le generaba a ese niño. Entonces, Y es que además de eso, tengamos en presente algo, y es que el niño se comporta inconscientemente hasta cierto punto, Sí, claro. hasta cierto momento. sí. Y esa inconsciencia que siempre la hemos visto como algo fatal. Mm. Es que usted es un inconsciente, es lo primero que te dicen. Sí. Y ahora a mí cuando me dicen tú eres un inconsciente, digo, uy, muy Wow, bien. sí, Muy qué bien, Lo muy estoy bien, haciendo muy bien. Por sí. es. ¿Cierto? Porque hay dos conceptos distintos, y es la inconsciencia y la inconsciencia. Ajá. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Ok? Son dos elementos distintos. Diferentes, O sea, sí. sea consciente o sea consciente. Ujú. Vale, son dos elementos que vale la pena que los dejemos ahí. Sí. Y eso. Ahora bien, cuando hago ese paralelo entre el niño y el doble cuántico, es por una simple razón. Lo voy a hacer gráficamente. O sea, un niño nace y se encuentra con una realidad que ya está impuesta, está Ujú. construida, ¿cierto? Ujú. Y él empieza a asimilarla y empieza a recibir información de todos lados, de la tía, de Sí. la abuela, del vecino, del amiguito, del Sí, del niño, amiguito, el que pasa del- por la de calle. de lo que vio por la ventana, etcétera, etcétera. Y son universos que para él no tienen el más mínimo significado, Ujú. pero él empieza a darle una significancia. Sí, total. Sí. Es decir, él empieza a bajar información y selecciona la información. Sí, la selección. ¿De acuerdo? La selecciona con Empiezas- la que quiere exactamente. vivir. De acuerdo. Y empieza a elegir, a hacer elecciones, Ujú. ¿no? Sí. Y este señor físico de fluidos habla de que nosotros estamos tan conectados con el universo, que el universo, como lo dice la película Matrix, hay una Matrix Sí. donde está concentrada toda la información Sí. del universo. Sí, lo que es todo lo que Sí. hemos hablado. ¿Sí ves? Y llega el hombre y se conecta con ella, y de ahí baja la información, que es un tanto lo que tú has
potenciado, que tu naturaleza ha potenciado esa capacidad de ir a donde tú crees que necesitas bajar información y la Ok. información baja. Ok. Ujú. Porque ella está ahí, latente, está Sí. moviéndose todo el Ujú. tiempo, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros también, por ejemplo, llamamos intuición, Sí. instinto, Sí, etcétera, sí. etcétera. Básicamente Voz es interior. ese niño que hay detrás, que puede ser el doble cuántico, que nos Que está es constantemente alma, decir, que oye, es nuestra Que ese pilas, todo el no todo, sé qué, o sea, ya. Exacto. Adiós, gracias por venir. Creo que este programa Sí. se acaba, porque ya supimos que es el alma, no mentiras. Más o menos, pero sí, más o sí, menos. tenemos. Yo quiero cerrar invitándolos a ustedes e invitando a nuestros seguidores y los que están viendo este episodio a que se conecten precisamente con ese su niño niño interior. Que en vez de estar buscando esas culpabilidades en sus padres de lo que se hizo o no se hizo, intenten conectar con ese niño interior para descubrir realmente lo que son, lo que quieren, lo que les gusta, lo que les hace feliz y lo que les hace brillar Gracias. su corazón. Pero mira que antes de terminar eso, a mí me parece que hay un elemento que vale la pena aprovechar en este momento, y es que hay un padre y una hija, y una amiga de una hija, que también es hija y a su vez tiene padre. Uno como padre siempre tiene unas preguntas que casi nunca se puede responder, ¿Ok? ¿cierto? Y que seguramente es algo que atormenta a muchas personas que son padres o son madres y que los acompaña por mucho tiempo. Y es saber si se fue o no se fue buen padre o buena madre. Ujú. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues para mí eso simplemente es una búsqueda también o una falencia de lo que tenemos cada uno, ¿no? Y es como, así como se pregunta uno si fue buen padre o buena madre, en algún punto los hijos también se preguntan si fueron buenos hijos. Y en la misma manera uno se pregunta si fue bueno en su profesión, si se fue bueno en su trabajo. Pues porque siempre se está buscando la aprobación. La aprobación y la perfección. Exacto. Okay. Que no. Ujú. Pues que Entonces no existe se trata realmente. que simplemente Ok, fuimos eso buenos me o parece- malos, simplemente fuimos. De Y con acuerdo. las herramientas que tuvimos, fuimos. Digamos que a mí me pasa mucho, pues porque yo soy madre Sí, madre. de 2 niños. Y sí me pasa mucho en algunos momentos que yo digo, uy, yo creo que no estoy siendo Ah. buena madre, Ok. pero la vida se ha encargado de responderme a mí Ay, sí. esa pregunta y decir, es tu camino, lo estás haciendo bien, ellos además están bien, Ujú. o sea, y recibo respuestas de personas pues como cercanas que dicen, oiga, esos niños son... Entonces yo digo, ok, tanto llegué al punto en que dejé de preguntármelo, porque siento que era una inseguridad, Sí, claro. era un miedo y era esa búsqueda de aprobación también de mis padres y de la sociedad de, oh, Mónica, sí, todo lo está haciendo bien, es la mejor madre del mundo, y yo no quiero, o sea, me desligué de eso, dije, no, yo no quiero ser la mejor madre para nadie, o sea, yo quiero ser y tratar de ser la madre que ellos escogieron y para su evolución, o sea, cambió De acuerdo. absolutamente como el contexto, más que seguir buscando, Mónica es buena madre porque se levanta todos los días y les hace todo, o porque los deja y no les hace nada, o porque es que es un juego, es un rol donde son muchas cosas las que tenemos que hacer como padres. Sí. Entonces yo simplemente como que me desligué un poco de esa pregunta que sí me generaba muchísimo miedo y mucha inseguridad. Y siempre tenía miedo de equivocarme para que ellos sintieran que me equivoqué, o para herirlos o para hacerles daño, como en algún momento alguien me dijo cómo se les va a tirar la vida, y pues es su vida, pero también está de por medio la mía. Ujú. Entonces, bueno, creo que Yo siempre que hablo con padres,
pues que entran como en esta crisis de ¿será que sí he sido buen padre? Para mí siempre la respuesta es como pregúntate si tú estás feliz y sientes que en tu vida, no como padre, sino en tu vida estás haciendo lo correcto. Cada vez que hagas cualquier cosa, no por tus hijos, No. sino en tu comportamiento en general. Esa ¿Estás también fue haciendo una lo correcto? conclusión a la Sí. que Ah, llegué. ok, entonces eres buen padre. Ya. Esa fue una conclusión a la que llegué, de que yo sé que suena mucho a cliché y lo han dicho un montón de veces, pero es como si tú no estás feliz como madre o como padre, o sea, si tú no eres feliz como madre y como padre, pues no estás funcionando bien, porque es que si uno no es feliz, pues no está dando el 100% ni lo mejor de uno a los demás. Si uno no está bien, pues el resto no va a estar bien. Y siento que eso nos toca muchísimo a los padres y es algo que nos confronta un montón, que muchas personas se prefieren quedar infelices por no mover la estructura del resto, ni por pensar que al moverse va a hacerle daño al resto. Y muchas veces uno se mueve y lo que encuentra es que el resto necesitaba moverse y ahora son más felices. Fíjate eso, ¿no? Sí, completamente. Para Sí. mí el mejor aprendizaje siempre será el ejemplo. Sí, Ok. también. Nada que hacer. Ok, vale. ¿Vale? Eso nos puede hacer concluir en esto, que dijiste una cosa que me parece muy, muy linda, y es que seguramente los otros necesitaban moverse y el que yo haya hecho un acto determinado satisfizo la necesidad La que los necesidad otros que los otros tenían, pero que no sabían, sabían. que no Sí, sabían. sí. Y entonces eso puede llegar a concluir con una frase que a mí me fascina. Y fíjate que la dice uno de los escritores más famosos que pueda tener la historia de la literatura, creo yo, que es El Principito. Ay, No. sí, qué lindo. Imagínate, Eso, dice, en la vida no hay separaciones, Ujú. solo fuerzas que están en constante movimiento. Hay que crear y todo se resolverá. Ujú. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a terminar por hoy con nuestro amado ritual. El día de hoy vamos a usar un libro que se llama Cuerpo de Oriente y Mente de Occidente. Para mí esto es como mi Biblia, Sí. así que lo vamos a usar. Lo mismo de siempre, toco 3 veces y pido un mensaje para concluir este episodio, que obviamente siempre estará alineado con lo que hemos hablado. No. Traumas y malos tratos. Klaus Steiner, un analista transaccional y terapeuta radical, me contó la historia de un hombre corriente, al que llamaremos Carl, cuyo pasatiempo preferido era ir al parque unas tardes soleadas, sentarse en un banco y disfrutar de los rayos de sol. Un día, mientras estaba sentado tranquilamente en su banco, vestido con su traje de negocios, un hombre corpulento que lucía un uniforme y botas pesadas se acercó y se colocó delante de él, tapándole el sol. Como Carl era un hombre pacífico al que no le gustaba meterse en problemas, se limitó a moverse un poco del banco del parque para poder sentir de nuevo los rayos del sol en su rostro. En cuanto hizo ese movimiento, el hombre uniformado se volvió a interponer para taparle el sol. Carl se movió de nuevo, al igual que hizo el hombre. Llegado a ese punto, Carl abrió la boca y pidió educadamente al hombre que se apartara a un lado, pero no le hizo caso. Carl, que ya se había enfadado, trató de apartarlo. El hombre volvió a ponerse delante del banco y con su pesada bota pisó a Carl en un pie y lo aplastó contra el suelo. Eso está mal. Carl, que estaba muy enfadado, comenzó a lanzar todo tipo de improperios, agitando los brazos delante del hombre y pidiendo ayuda a gritos. Pero sus gritos fueron en vano. Nadie acudió a su rescate. Cuando Carl levantó la cabeza y miró a su alrededor, de repente se dio cuenta de por qué sucedía eso. Vio que delante de todas y cada una de las personas que habían en el parque había un hombre uniformado. A muchos de ellos les pisaban los pies con sus enormes botas, mientras que otros estaban encadenados a su banco. La mayoría de las personas que estaban en el banco
permanecían pasivas e inmóviles. Algunas leían tranquilamente, mientras que otras se volvieron para mirar a Carl con un signo de desaprobación por su rebeldía, despreciando su arrebato infantil y poco cooperativo. Ninguno de los demás se quejaba del pisotón que sufrían. ¿Por qué lo hacía Carl? El enfado de todos los que estaban en el parque no iba dirigido hacia los hombres que los pisoteaban, sino hacia él. Carl estaba manifestando la identidad que ellos habían rechazado desde hacía años. Aquí termina la historia, pero podemos imaginar algunos posibles finales. Carl continuó gritando y protestando hasta que lo encadenaron a su banco y alguien se guardó la llave. Renunció a su rebelión y aprendió a sentarse, adoptando una actitud pasiva y silenciosa como la de sus vecinos. Encontró ayuda y creó un frente de resistencia en el parque. Transformó a su encarcelador. ¿Qué habrías hecho tú? Oh, excelente Estuvo ejercicio. perfecto. Así que acá termina nuestro episodio. ¿Qué habrían hecho ustedes? Coméntenos por favor después de esta historia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Hernán. A ti, nuevamente. A ti, Gracias, don hija Hernán, bella. por estar acá y por acompañarnos y por Claro. apropiarse del podcast. Feliz día Feliz día. Feliz día. Feliz Feliz día a día todos para los todos padres. los para papás. todos los Y a papás. los que no lo son y lo han seguido soñando. Sí, o que de pronto son desde otro lugar diferente. O que son desde otro lugar, sí. Así que Bye, Bye. gracias. Y nosotras somos Almas Ritualizando lo Cotidiano. Síguenos en Instagram y YouTube como Almas Ritual. Bye.